Bienvenidos, bienvenidos todos una vez más. Iniciamos ya el tema de hoy en esta sesión 7 de esta experiencia, de este curso Escuela de Oración hacia la intimidad con Dios. Y tal como les había dicho en la sesión anterior, el tema que hoy nos convoca es eh, el don de lenguas. De eso vamos a hablar, de la oración en el Espíritu y de una manera pues especial acerca de esta forma de orar, de este don llamado don de lenguas. Ese es el tema, ya el séptimo tema, como les decía. ¿Están listos y listas todos? Muy bien. Comenzar diciendo que el gran maestro de oración es el Espíritu Santo. En todos los bautizados mora el Espíritu Santo, pero no todos los bautizados se mueven en el Espíritu Santo. Estamos llamados a vivir la vida en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Viven como hijos de Dios. Viven la vida en el Espíritu, que no es otra cosa que el Espíritu en la vida. El Espíritu en la vida familiar, académica, laboral, matrimonial, afectiva, social, en todas las dimensiones, el Espíritu Santo santificando, guiando, renovando, haciéndonos vivir y caminar en la intimidad con Dios, con el Padre, con Jesús, con Él mismo. Orar en el Espíritu es moverse en su libertad. Repito, orar en el Espíritu es moverse en su libertad. Dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Orar en el Espíritu es moverse en su libertad. Y no hay nada más hermoso que vivir en la libertad del Espíritu Santo. Jesús dijo estas palabras cuando habló con Nicodemo, un hombre que conocía las Escrituras, que sabía la ley de memoria, un hombre que estaba muy estructurado, muy esquematizado. Y entonces Jesús le dijo esta palabra en San Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Así es, repito, dijo Jesús, todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo? Pues como el viento que sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Jesús no está diciendo que el que nace del Espíritu es un desubicado, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No, para nada. Lo que está diciendo es precisamente que se mueve en el soplo del Espíritu. Y el Papa Francisco tiene unas palabras bellísimas que ahora recuerdo en la Evangelii Gaudium. Vamos a ver si no me equivoco. Vamos a ver. En el numeral 280. Numeral 280 de la Evangelii Gaudium, de la exhortación Alegría del Evangelio. Y en una parte de este numeral, no lo voy a leer todo,
sino como ya en el último párrafo, el Papa Francisco dice estas bellísimas palabras y poderosas. No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Renunciar a calcular y controlarlo todo. Y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe lo que hace falta en cada época, en cada momento. Dice el Papa Francisco, esto se llama ser misteriosamente fecundos, fecundos. No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. ¿Cuántos quieren esa libertad en el Espíritu Santo? O esa libertad del Espíritu. ¿La quieren? ¿La desean? ¿La anhelan? Digan amén, gloria a Dios, escriban ahí en los comentarios, en el chat, y diga conmigo, Espíritu Santo, sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Orar en el Espíritu, pues es moverse en su libertad, implica esto. Y esto es una gracia para todos, que todos podemos vivir. Y es que es difícil orar sin el Espíritu Santo. San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, lo siguiente, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. A veces no sabemos orar como conviene. Qué palabras decir, cómo movernos en la oración. Mas el Espíritu, sigue diciendo San Pablo, mas el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8, 26. Este texto dice dos cosas. Este texto de San Pablo, Romanos 8, 26, dice dos cosas y esta explicación es del padre Raniero Cantalamessa, quien en una ocasión comentando este versículo decía, estas palabras de San Pablo nos dicen dos cosas. Uno, el Espíritu Santo nos enseña a orar, nos hace orar, ora en nosotros. ¿Recuerdan aquellas palabras unos versículos atrás, ahí en el versículo 15, donde Pablo dice de este mismo capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo nos hace exclamar como Abba Padre? Y también en 1 Corintios 12:3, Pablo dirá, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace orar y nos enseña a orar. Primera idea de este versículo. Y la segunda idea de este versículo, decía el padre Raniero Cantalamessa, es que podemos decir inequívocamente, es decir, sin equivocación, que hace referencia al don de lenguas, al don de lenguas, un don que es de oración. En esa línea lo vamos a dirigir. Decía el padre Raniero Cantalamessa explicando este versículo para citar unas palabras autorizadas. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo nos enseña a orar, nos hace orar. Mueve nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser hacia las profundidades de Dios. Cuando le damos libertad, como decía el Papa Francisco, cuando dejamos que Él nos guíe, nos impulsa, nos mueve desde adentro. Y dos, hace referencia al don de lenguas. ¿Es necesario? Sí, rendirse al Espíritu Santo. Rendir nuestra vida al Espíritu Santo. Él es el que nos da una oración personal diaria, cada día nueva. Él nos da una intimidad con Dios siempre
nueva. El Espíritu Santo es la eterna novedad. Orar en el Espíritu es permitirle a Él guiar nuestra oración. Eso es orar en el Espíritu Santo. Permitirle a Él guiar nuestra oración. Y Él utiliza y nos ayuda desde lo que sabemos, desde lo que hemos aprendido, eh, desde la experiencia vivida. Pero orar en el Espíritu es permitirle a Él guiar nuestra oración. ¿No les ha ocurrido que muchas veces no saben cómo orar en una situación? ¿No les ha ocurrido muchas veces que van a la oración y no encuentran palabras, no sabemos qué decir, cómo iniciar? Bueno, esa es la ocasión para dejar que el Espíritu Santo guíe y actúe. No hay nada mejor que poder decir, ven Espíritu Santo al orar. Y esa es la oración que siempre, oye, que siempre tiene respuesta inmediata. ¿Sabías? Decimos, ven Espíritu Santo, no porque Él no esté, Él está en nosotros. Decimos, ven Espíritu Santo, porque tomamos conciencia de su presencia y porque a la vez nos abrimos a su acción poderosa, renovadora, siempre nueva. Nos abrimos a su acción. Cuando decimos, ven Espíritu Santo, decía San Juan Pablo II en una ocasión, hablando de la renovación carismática, no se cansen de decir cada día, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Es la respuesta que tiene siempre, es la oración, perdón, que tiene siempre respuesta inmediata. Pues Jesús mismo nos enseñó y nos dijo en Lucas 11:13, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo el Padre a quienes se lo pidan? Y ahí precisamente cuando no sabemos cómo orar en una situación y decir ven Espíritu Santo, ahí en nuestros momentos de debilidad, de confusión, de aridez, es la ocasión para dejar que el Espíritu Santo guíe y actúe. Hay algo que no debemos perder de vista. Precisamente, como dice Pablo en Romanos 8:26, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Cuántos aquí son débiles? ¿Cuántos aquí son pecadores? ¿Cuántos aquí experimentan día a día eh, sus flaquezas? Bueno, ese es el campo de acción del Espíritu Santo. El campo de acción del Espíritu Santo precisamente es mi debilidad, mi flaqueza, mis carencias, mis necesidades cada día. Él es aquel que viene como consolador, como abogado, como paráclito. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Como aquel que viene a guiarnos a la verdad completa, que viene en ayuda de nuestra flaqueza, dice San Pablo, a enseñarnos a orar. Ese es su campo de acción. Por eso no se desanimen. Por eso no se desalienten en la vida, no se desalienten en el camino de oración. No, digamos, ven Espíritu Santo, sobre todo en esos momentos. Y van a ver que Él viene a hacerlos fuertes, a iluminarnos, a levantarnos, a encendernos una vez más el corazón, a ayudarnos en nuestra flaqueza. Amén. El Espíritu Santo trae un lenguaje de oración desde nuestro interior hacia nuestros labios. Yo creo que a eso se refería Jesús también cuando hablaba en Juan 7:37, 38, y del que beba de esta agua, de su interior, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Desde nuestro interior hacia nuestros labios, el Espíritu Santo trae un lenguaje de oración. Siempre una nueva alabanza, un nuevo cántico. San Pablo precisamente habla
de orar en el Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 18, San Pablo diría lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 18. Esta expresión que es de San Pablo la encontramos en dos versículos del el Nuevo Testamento. En San Pablo, donde en Efesios 6, 18 dice, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. En el Espíritu, Espíritu en mayúscula, pues refiriéndose al Espíritu Santo, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Siempre en oración, orando en toda ocasión en el Espíritu. Es una forma de orar. Orar en el Espíritu Santo. También aparece esta expresión en la epístola a Judas, aquí en el Nuevo Testamento. En la epístola a Judas, ustedes saben que esta epístola es de un solo capítulo, y en el versículo 20, dice precisamente la epístola de San Judas. Pero ustedes, queridos, edificados sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿No? Y orando en el Espíritu Santo. Epístola o carta de San Judas, versículo 20. Fíjense. Orar en el Espíritu, dice San Pablo. Orando en el Espíritu Santo, dice San Judas. Esto se refiere a una forma específica de orar. Orar guiados, conducidos, movidos por el Espíritu Santo, en una libertad distinta, en una libertad. El Espíritu Santo, cuando oramos en el Espíritu Santo y cuando dejamos que el Espíritu Santo ore en nosotros, el Espíritu Santo ora en nosotros en español, en el lenguaje que hablamos o los lenguajes que hablemos. Quizás aquí hay una persona bilingüe, ¿no? Habla inglés o varios idiomas. El Espíritu Santo ora en nosotros en español y ora en nosotros en un nuevo lenguaje. Un lenguaje espiritual. ¿Qué te parece? Y esto es maravilloso y no es señal de ser un super cristiano, es algo para todo el que se abra. Para todo el que se abra, es decir, no todos se abren. Y Dios lo da. Cuando hablamos del don de lenguas, aquí vamos ya entrando en el don de lenguas, ¿no? Con este preámbulo. ¿Voy siendo claro hasta acá? Ahí me van comentando, ¿sí? Cuando hablamos del don de lenguas, fíjense que no es un don que la iglesia desprecie. Quizás hay muchos que no lo entienden en la iglesia e incluso se tiende a menospreciarlo, a burlarse incluso de él, pero saben que no es un don que desprecie la iglesia desde su nacimiento. Hablando en Hechos 2, en Pentecostés, ya ahí está la primer referencia fuerte sobre el don de lenguas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2003, para citarles una referencia del magisterio, ¿no? Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2003. En el numeral 2003 nos dice lo siguiente. Cuando en este numeral se habla de las gracias sacramentales, las gracias que brotan de los sacramentos que santifican, y dice el catecismo, hablando de las gracias sacramentales, estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos, es de lo que viene hablando en ese numeral,
y numerales atrás, precisamente hablando sobre la gracia. Y sigue diciendo, escuchen con atención esto. Hay también gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo y que significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros, y escuchen, o de lenguas. El magisterio cita el don de lenguas, ¿sabían? El numeral 2003 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por si alguno le dice, no, es que eso no le enseña la iglesia, eso no viene en el magisterio de la iglesia. Padre, usted ha leído, o hermano, el numeral 2003 del Catecismo de la Iglesia Católica, léalo. Sigue diciendo, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia, están al servicio de la caridad que edifica la iglesia. Por supuesto, el alma de los carismas, la caridad. ¿Mm? Algunos dicen, lo que importa es la caridad, y de hecho que sí, como dice San Pablo en 1 Corintios 13, aunque hablara todas las lenguas del mundo, aunque profetizara, si no tengo amor, nada soy. Pablo está hablando del alma en el ejercicio de los carismas, en la evangelización, pero es un todo lo que está mencionando San Pablo en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Es como esos tres capítulos importantísimos en la teología de los carismas de San Pablo. En 1 Corintios 12, Pablo empieza a hablar de los carismas en el cuerpo de Cristo, ¿no? 1 Corintios 13, el amor como el alma en el ejercicio de los carismas de la vida cristiana, la caridad. Y 1 Corintios 14, Pablo da algunas normas, algunas guías para el ejercicio de los carismas en la asamblea, en la comunidad, y empieza a hablar sobre todo del don de lenguas y el don de profecía. Pero hoy estamos hablando del don de lenguas en la línea como don de oración. ¿Por qué digo como don de oración? Porque el don de lenguas tiene como dos vertientes principales. Algunos hablan de tres, ¿no? La oración en lenguas, pero que muchas veces también orando en lenguas, hay un cántico en lenguas y está la otra vertiente que es um, el hablar en lenguas o profetizar en lenguas que habla San Pablo en 1 Corintios 14. Pero vamos a enfocarnos en la oración en lenguas. Y les daba el numeral 2003 del Catecismo de la Iglesia Católica y pueden buscar también en internet. Yo voy a buscarlo y se los envío al grupo también el documento de la carta Iglesia Rejuvenece. Carta Iglesia Rejuvenece. Pueden buscarla, que trata sobre los carismas en la iglesia. La dimensión carismática y la dimensión institucional o jerárquica de la iglesia, ¿no? Y pueden leer pues la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, o sea, hay magisterio sobre los carismas, hay magisterio. Pero bueno, esta referencia para que ustedes también lo busquen. El don de lenguas, el principal fundamento bíblico lo vamos a encontrar en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Aquí vamos a encontrar el principal fundamento bíblico en cuanto al don de lenguas. Y aquí unas ideas muy concretas que nos dice San Pablo, muy claras. Por ejemplo, en el versículo 2, ya les he citado 1 Corintios 14, ustedes si quieren van anotando el versículo que menciono y la idea, y después ustedes pueden retroalimentar también en su lectura, el retomar la enseñanza a nivel personal. Dice Pablo en 1 Corintios 14, por ejemplo, en el versículo 2, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y San Pablo habla del don de lenguas
como un don de oración. ¿Como un don de qué? De oración. Ahí en el versículo 5, incluso Pablo dice, deseo que todos hablen en lenguas, que todos oren en lenguas. Es decir, Pablo indica que es un don que no es para unos cuantos, sino que parecía que era un don incluso muy abundante en la iglesia naciente, un don de oración. De hecho, la comunidad de Corinto, ¿no? Una comunidad, podríamos decir, muy carismática. Lo carismático, para quienes están acá y quizás algunos participan, sí, del movimiento de Renovación Carismática Católica o de alguna expresión carismática en la iglesia, otros son de algún otro movimiento, servicio, pastoral de la iglesia. Lo carismático es propio de la iglesia. Es propio de la iglesia. La iglesia es carismática desde su nacimiento, porque la iglesia nace en Pentecostés y su alma es el Espíritu Santo. Y la comunidad de Corinto era una comunidad llena donde abundaban las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo. Por eso San Pablo toca este tema acá en la primera carta a los Corintios. Allá en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, San Pablo llega a decirles, bueno, no les falta ningún don. Parece que no les falta ningún don a ustedes. Son una comunidad muy fecunda en los carismas del Espíritu. Pablo después descubriría que sí les faltaba algunos dones fundamentales importantes, como la unidad, como el amor, sin el cual todos los demás carismas eh, eh, quedan como estériles en el camino a la santidad, es decir, no santifican. Pero bueno, sigamos reenfocándonos en el don de lenguas. Pablo dice en el versículo 5, desea que todos puedan hablar en lenguas. En el versículo 39, acá de 1 Corintios 14, Pablo recomienda que incluso no se impida orar en lenguas en la comunidad. En el versículo 18, Pablo llega a afirmar que él ora en lenguas más que todos los demás. Pablo a veces tiene algunas expresiones así, ¿no? Incluso llegó a decir, yo he trabajado más que ustedes juntos. Y acá llega a decir en el versículo 18, bueno, que él ora en lenguas, habla en lenguas más que los otros. En el versículo 17 de Pablo dirá que quien ora en lenguas se edifica a sí mismo. En el versículo 15, incluso Pablo hace referencia al canto en el espíritu, al canto, ¿no? Eh, 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 en lenguas, al canto en el espíritu de alabanza, de adoración. En el versículo 23 de este capítulo, 1 Corintios 14, Pablo indica también el don de lenguas debe usarse con prudencia, ¿eh? Y no como un espectáculo, dice San Pablo, por así decirlo, con estas palabras. Les he mencionado unas ideas principales de lo que menciona San Pablo acá en Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, sobre el don de lenguas. La oración en lenguas facilita el orar, el fervor y la edificación personal. Por eso algunos le llaman el menor de los dones, porque un carisma, eh, su valor está determinado por la utilidad que tenga para la comunidad, para los demás. Pero el don de lenguas, por eso se le llama el menor de los dones, no porque no sea importante, sino porque sobre todo edifica a la persona que ora en lenguas. La edifica a sí misma. Podemos seguir diciendo, bueno, ¿qué es la oración en lenguas? Voy a citar palabras autorizadas de un gran maestro
en el continente, ¿no? Dentro de la renovación carismática y en cuanto a este tema de los carismas, como es el padre Diego Jaramillo, y en su libro Lluvia de Regalos sobre los dones y carismas del Espíritu, del padre Diego Jaramillo, que los que puedan conseguirlo, búsquenlo por internet, por Amazon, o contacten al Minuto de Dios en Colombia. Dice el padre Diego Jaramillo sobre el don de lenguas. La oración en lenguas, que suele denominarse con la palabra glosolalia, ¿no? Es un género de plegaria, de alabanza o súplica, dirigida a Dios para expresar sentimientos o afectos del corazón, en las que se usan palabras y sonidos diferentes a los de los idiomas conocidos. Es un lenguaje espiritual. Dice también el padre Diego Jaramillo por acá, este carisma se denomina también oración en lenguas o oración en el espíritu, ¿no? Lo que hablábamos al inicio. San Pablo nos enseña que se debe orar con la mente y con el espíritu, porque si solo se ora en lenguas, la mente queda sin fruto. Pero el apóstol añade, oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. La oración en lenguas es sobre todo la dimensión de orar en el espíritu. En el espíritu. Donde ya vamos aquí conversando y vamos a ir viendo, donde rendimos incluso nuestro razonamiento, nuestra mente, para abandonarnos en el Padre como niños pequeños. Ahora, el don de lenguas es sin duda uno de los carismas más llamativos, ¿no? Capta la atención y, como les decía, es objeto incluso de burla o rechazo. Hace unos meses, al principio de este año, como en enero, febrero, recuerdo que en mi diócesis fuimos a visitar una parroquia donde donde se le iba a dar apertura a una comunidad de oración de la renovación carismática, y el sacerdote pues muy abierto, apoyando la evangelización. Pero recuerdo que estábamos en reunión y se acerca el padre, que incluso es un gran amigo, y cuando llega nos dice, bueno, muy bien, entonces abrir la asamblea de oración. Él mismo quería abrir la asamblea de oración, el grupo, pero decía y nos dijo, pero nada de lenguas, pero nada de lenguas. Y quizás ustedes se han encontrado una experiencia similar, ¿sí o no? Una experiencia parecida en sus parroquias, en sus diócesis. Pues, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante esto? Hace poco también, en mayo, estuvimos dando una formación acá en una comunidad carismática en la Arquidiócesis de San José, entre varios formadores, un proceso de varias semanas sobre los carismas. Y uno de los formadores precisamente fue el padre Diego Jaramillo. Y le hicieron esta pregunta al padre. Le preguntaron, padre, ¿y qué hacer? ¿Qué se le puede decir o qué hacer con las personas que no creen en el don de lenguas? Y el padre Diego Jaramillo respondió de una manera muy sencilla, concreta y precisa y sin complicaciones, pues que no crean. Es problema de ellos, es problema de cada uno. Y digo el padre Diego, pues yo le sigo creyendo a San Pablo, a lo que dice la Escritura. Pero si no creen, pues la fe también es un don. Dice San Pablo en Efesios 2:8, es un don, es una gracia.
Entonces, tranquilidad, serenidad. Aquí pregunta María Elena Frías Perales, ¿se puede hablar en lenguas aunque no haya el carisma de interpretación de lenguas? Una cosa es hablar en lenguas y otra orar en lenguas. Son dos carismas distintos. El orar en lenguas incluso es conocido como, en término técnico, ¿no?, la glosolalia. Y el hablar en lenguas, que tiene un sentido muy profético, que es el que habla San Pablo ahí en 1 Corintios 14, eh, eh, es otro carisma distinto donde generalmente hay interpretación. Y si no hay interpretación, dice San Pablo en 1 Corintios 14, vamos a ver, olvidé el versículo por acá, ahí mismo en el capítulo 14, San Pablo indica, y si no hay nadie que interprete, si no hay interpretación, pues simplemente guarden silencio en su corazón. Guarden silencio en su corazón. Entonces, el don de lenguas, el don de oración, es uno de los signos incluso más notables en la iglesia naciente. Era muy común cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, en el primer Pentecostés, o si vamos al capítulo, por ejemplo, 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés de, de los gentiles, en Hechos capítulo 10, versículo 44, en casa de Cornelio, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, sobre los no judíos. Y dice el versículo 46, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Una referencia muy específica sobre el don de lenguas, hablar en lenguas, y glorificaban a Dios. El don de lenguas es llamado también el carisma de los pequeños, ¿no? No es un don o un carisma como algunos malcreen o piensan, de los crecidos, de los grandes espiritualmente hablando. Por supuesto, como don de oración, es un don en la medida en que se ejercite y se profundice en la vida en el espíritu, en la vida de oración, pues puede ir creciendo, ¿no? Profundizándose. Pero se le conoce también como el carisma de los pequeños de corazón. El carisma menor, como les decía ahora, pero recuerden que lo que es menos para algunos en el reino de Dios es importante también. Hay preguntas que mientras voy hablando se van a ir respondiendo, van a ver. ¿Cómo saber si es de Dios? ¿Cómo abrirse al don de lenguas, a este don de oración? ¿Cómo? En estas preguntas prácticas que iré respondiendo. Quiero hablar en este momento sobre los beneficios del orar en lenguas. Los beneficios del orar en lenguas, que es lo que nos interesa acá en este curso de oración. Los beneficios de orar en lenguas. Y precisamente, respondiendo a la pregunta, ¿cómo saber si es de Dios? El criterio por excelencia para discernir los carismas, es precisamente por los frutos que produce, por los frutos que deja en nuestra vida y en la vida de la comunidad, hablando de carismas en términos generales. Y cuando hablamos del don de lenguas, pues cómo saber si es de Dios,
cómo discernir, pues por los frutos que produce en nuestra vida, que va produciendo. ¿Y cómo abrirse? Pues miren, si el don de lenguas trata de orar en el Espíritu, de darle libertad al Espíritu Santo, de renunciar a calcular y controlarlo todo, entonces no hay una fórmula así como matemática, como muy lógica, como que siga los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para orar en lenguas. ¿Cómo abrirse? Pues miren, es un asunto de lanzarse a la oración como quien se lanza a una piscina. Es asunto de creer en primer lugar en el don, en la acción del Espíritu, ¿no? La fe es importante. Y yo creo que, como les decía ahora también, en rendirse al Espíritu Santo, en rendir la vida al Espíritu Santo, en primero dejarnos inundar por Él, dejarnos llenar por Él, querer conocerlo a Él, querer amarlo a Él, querer que Él guíe nuestra vida, nos impulse, nos mueva, nos renueva, nos santifique. Creo que esos son claves para poder abrirnos al don de lenguas. ¿Voy siendo claro, sí o no? Muy bien. Beneficios del orar en lenguas o frutos del orar en lenguas. Número 1, quien ora en lenguas, esta oración tiene comunicación con Dios. No significa que en todas las demás formas de oración que hemos hablado no hay comunicación con Dios. O sea, por favor, no saquemos las cosas de contexto en este momento. Estamos hablando del don de lenguas. Quien ora en lenguas tiene comunicación con Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 14, 2. El que ora en lenguas tiene una comunicación íntima con Dios. Es un don de oración, como les decía hace un momento. Voy a leer el versículo. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas, una comunicación con Dios. El don de oración en lenguas no es un idioma, no es un idioma, es un lenguaje. Pero cuando digo lenguaje, no es una lengua, como el inglés, como el francés, como el alemán, sino que es un lenguaje del espíritu. Y cuando tú oras en lenguas, no es para que la comunidad lo entienda, sino para que el Señor, sino con la certeza de que el Señor de la comunidad lo entiende. Repito, cuando tú oras en lenguas, no es para que la comunidad lo entienda, el Señor de la comunidad lo entiende, dice San Pablo, es una comunicación con Dios, la profundidad del ser hacia la profundidad de Dios. Algunos dicen, ¿no? Algunos dicen, ¿de qué sirve orar en lenguas, hablar en lenguas y los demás no entienden? He escuchado por ahí esa objeción, ¿no? Esa expresión, ¿la han escuchado ustedes? Pues San Pablo dice que es una comunicación íntima, interior con Dios. Y lo que es íntimo, es íntimo. Lo que es íntimo es privado. Entonces, ¿por qué darle importancia a que otros lo entiendan? No entiende la mente, pero sí el corazón del que ora en lenguas. Pero sí el corazón. Es un lenguaje del corazón. Como los niños, ¿no? Por eso decía el carisma de los pequeños. El Salmo 8 en el versículo 2 dice, de los niños de pecho brotará la alabanza. Ustedes han visto cuando un bebé, ¿no? Pues es pequeño, ¿no? Y se comunica con su papá, con su mamá. Bueno, yo dentro de pocas semanas
si Dios lo permite, estaremos teniendo esa experiencia. Ya nos estamos preparando mi esposa y yo para los desvelos. Eh, y, y los que son aquí papá y mamá entienden esto, ¿no? Cuando el niño, cuando el bebé se comunica y todavía no habla, ¿cómo lo hace? ¿No? Es como un balbuceo, ¿no? Cuando empieza a comunicarse con papá y mamá y dicen, ¿no? Que mamá y papá llegan a entender el lenguaje de su hijo. En ese balbuceo, en eso que parece que no está diciendo nada, ¿no? Algo así es el don de lenguas también. ¿Eh? Dios escucha tu balbuceo. El primer beneficio del que ora en lenguas es que la oración en lenguas, si produce un fruto, es que nos lleva a una intimidad con Dios, a una comunicación con Dios profunda. Dos, dice el versículo 3 de 1 Corintios 14, que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Se edifica a sí mismo. Es un don de oración que beneficia al que ora. Se edifica a sí mismo, se restaura a sí mismo. De un amigo, Miguel Horacio, no sé si algunos lo han escuchado, lo han conocido, un amigo predicador, ¿no? Muy querido, de esos amigos que han llegado a mi vida y me han hecho tanto bien y lo siguen haciendo. Y Miguel Horacio le llama el carisma de la autosanación, ¿no? De la autosanación. Mientras oramos en lenguas, el mismo Espíritu nos va sanando, nos va construyendo, nos va edificando interiormente. Hay como una restauración interior, renueva. Dios hace continuas renovaciones y quiere hacer continuas renovaciones en nuestra vida. Pablo dedicaba, según él hace referencia acá, tiempo para orar en el Espíritu. Y esto le edificaba interiormente, pues si él mismo enseña esto es porque lo experimentaba de seguro, ¿no? El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y al final, el que se edifica a sí mismo, edifica a los demás. No, yo mismo he experimentado esto. Fíjense que yo inicié el caminar en el año 98, a los 16 años, pero sin embargo fui experimentando el don de oración en lenguas por primera vez allá en el año 2014, ¿sí? Como 16 años después. No porque el Señor quizás no me lo quiso dar antes, sino porque simplemente quizás no me abría la experiencia antes. Y he podido ver esto en mi vida, a veces donde uno se siente en una lucha interior, en una aridez, en un momento espiritual difícil, emocional, y llegar a la oración personal y orar en lenguas. Y al orar en lenguas he podido constatar esto. Hay una edificación interior, hay como una autosanación interior, el Espíritu restaurando nuestro corazón. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Tres, el que ora en lenguas, tercer beneficio, el que ora en lenguas se fortalece en la fe, ¿no? Tiene un poco relación con la anterior, pero con una variante. Se fortalece en la fe. Incluso Jesús habló del don de lenguas. En Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesús dijo, y estas señales acompañarán a los que crean. ¿A los que qué? A los que crean. Vamos a ver si dicen conmigo esa expresión. A los que crean. Estas señales acompañarán a los que crean. Hablarán en otras lenguas, dice Jesús. Hablarán en otras lenguas. Entonces, el don de lenguas es también cuestión de fe.
más que de cualquier otra cuestión. En el reino de Dios hay cosas que son al revés del mundo. El mundo dice, no digas nada que no entiendas, pero en el reino de Dios la lógica muchas veces es, aunque no lo entiendas, habla. Y cuando uno se abre a este carisma, es como disponer, como les decía anteriormente, rendir, es un acto de fe, de abandono total en Dios, en su amor, de rendir al Espíritu Santo el entendimiento, todo lo que somos, el mecanismo del habla. Y si nos abrimos, pues sucederá quizás, pero si no nos abrimos, de lo contrario, nada pasará nunca, ¿no? Alguien decía, le preguntaron en una ocasión también al padre Diego Jaramillo en este curso, padre, ¿los carismas hay que pedirlos o hay que pues dejar que Dios los dé en el camino según su voluntad? Y decía el padre Diego Jaramillo, las dos cosas. Los carismas sí, hay un sano anhelo, hay un sano deseo de abrirse a un carisma para crecer. Pero también al final la actitud, por supuesto, importante es, Señor, lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, si tú quieres. Amén. O sea, es un don hermoso, sí, pero si el Señor no me lo da, no me hará menos santo. No, no es que me condenaré, que me iré al infierno, no. Si el Señor me lo da, gloria a Dios, y si no me lo da, gloria a Dios. Entonces, están esos dos movimientos. ¿Se puede pedir? Claro que sí. ¿Puedo desearlo? Claro que sí. Y abrirnos, por supuesto, a su voluntad, pero hay que abrirse también. Entonces, el don de lenguas, si algo trae a la vida, es que va haciendo que nuestra fe se fortalezca, crezca, se alimenta. La fe es como un músculo y hay gente que tiene la fe atrofiada porque no la ejercita. O sea, la fe es una colaboración con Dios. La fe no es solo entender, es obedecer a Dios aunque no lo entiendas. Y la vida en el Espíritu es cuestión de ejercitar la fe. Orar en lenguas, un elemento importante, como les decía hace un momento, pues es creer en el don. Y si un fruto que trae este don del Espíritu Santo es que fortalece la fe carismática, esa fe que es buscar el poder, apertura al poder de Dios, fe carismática, esa fe expectante, ¿no? En Dios. Incluso el don de lenguas como don de oración se sabe en la experiencia personal y comunitaria que abre a otros carismas, abre a otros carismas, abre a la acción del Espíritu, ¿no? Quizás hemos tenido la experiencia, bueno, de estar en una actividad, de estar en un lugar donde incluso el ambiente se siente un poquito como pesado, ¿no? Y una oración en el Espíritu, una oración en lenguas, cambia el ambiente, cambia la atmósfera y genera una apertura al Espíritu maravillosa. Fortalece la fe. Cuatro, un fruto del don de lenguas como don de oración es que hace crecer en la humildad y sencillez de corazón. El don de lenguas hace crecer en la humildad y sencillez de corazón. El que ora en lenguas, oigan muy bien, se reconoce débil y necesitado. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. No sé orar. Ayúdame, Espíritu Santo. Como dice Pablo en Romanos 8:26, ¿no? No sé orar como conviene. Espíritu Santo, ven ayuda de mi flaqueza. Enséñame a orar, hazme orar. Ora en mi interior, incluso con gemidos inefables. El don de lenguas es un don de oración que viene en auxilio para que nuestra debilidad se convierta en fuerza. Dios auxilia con el don de lenguas
sobre todo en la oración personal, pero también ahí donde hay ambientes de apertura, ambientes de apertura al espíritu a nivel comunitario, donde se puede orar en lenguas. También el Espíritu Santo transforma un ambiente de pesadez, un ambiente en un ambiente de fe, en un ambiente de alabanza, en un ambiente de adoración, transforma un ambiente de rigidez, de miedo, ¿eh? En un ambiente de libertad, de alegría, de gozo. Eh, Hay ambientes donde se puede ejercer el, el don de lenguas, ¿no? En otros ambientes, pues no. Es, eh, no hay que discernir mucho para darse cuenta de ello. El don de lenguas, dice mi amigo Miguel Horacio, me encanta este ejemplo, lo podemos comparar con un ascensor, con un ascensor. O sea, reconoces que no puedes subir solo. Y en la oración en lenguas, como un niño pequeño, nos ponemos en manos del Señor, nos abandonamos en el Espíritu y el Señor dice, yo te cargo. ¿Mm? Y si en manos del Señor, pues subimos más rápido. Hace crecer en la sencillez y la pequeñez de corazón el don de lenguas. Padre, yo te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Lucas 10:21. Y número 5, quinto beneficio y último del don de lenguas. 5 beneficios les voy a mencionar. El que ora en lenguas, el que ora en el Espíritu, crece en la docilidad al Espíritu. Crece en la docilidad al Espíritu. Es un fruto que trae el don de lenguas, pero no significa también que si no lo tienes, que si no oras en lenguas, pues no vas a crecer en la docilidad al Espíritu. Por supuesto que sí, en la oración, eh, ejerciendo los carismas que el Señor te ha dado, caminando en fe, en la formación, es decir, se crece en la docilidad al Espíritu, en la intimidad con Él. Pero el don de lenguas, como tal, ayuda mucho a crecer en la docilidad al Espíritu. Es decir, aumenta la capacidad de escuchar a Dios, aumenta la capacidad de docilidad, de apertura a sus mociones, a sus inspiraciones, a sus palabras, a su poder. ¿Cuántas veces, luego de un momento de oración en lenguas, en un tiempo de recogimiento interior, Dios habla, ¿no? Personalmente y en comunidad? Muchos quieren el don de orar en lenguas, pero no el de los oídos. Abre a la escucha de Dios el don de lenguas, la oración en lenguas. Pero hay que estar abiertos, repito, despojarnos de esquemas y razonamientos, porque no está capacitado para escuchar a Dios quien todo lo quiere entender. Repito, quien todo lo quiere entender, razonar en sus lógicas. Con el don de lenguas, aprendemos a ser dóciles al Espíritu. Un fruto que trae es que aumenta la capacidad de escuchar a Dios. Vienen palabras al corazón, vienen muchas acciones de Dios. Cuando hemos apagado la loca de la casa, ¿recuerdan cuál es la loca de la casa, no? La mente, y le permitimos al Señor que diga lo que quiere decir y haga lo que quiere hacer, ¿no? El don de lenguas es como un destapador, ¿no? Como un destapador.
que nos desbloquea para beber del Espíritu. Nos ayuda a ser más dóciles y abiertos al Espíritu. Muy bien. Hasta aquí voy claro. ¿Vamos bien? Vi que alguien preguntaba por ahí, bueno, pero puede haber el don de lenguas que es del enemigo, ¿no? Es decir, del diablo. Pues mira, no podemos negar la posibilidad, pero yo prefiero estar enfocado en Jesús. Y muchas veces el don de lenguas, eh, un fruto distintivo, ¿no? En el ambiente comunitario yo recuerdo una experiencia en Nicaragua ya hace muchos años, estoy hablando como el 2011. Estábamos en un encuentro centroamericano de jóvenes y nunca olvido que había un chico que oraba en lenguas, pero como que se agitaba. Llegaba un momento en que se alteraba y oraba en lenguas y reflejaba esa alteración en su interior, en su lengua, y alteraba el ambiente. Era algo muy fuerte y pasaba en varios momentos, hasta que recuerdo que nadie le decía nada, ¿verdad? Al hermano, con caridad, con amor. Y llegó un momento en una oración en que tuvieron, pues sí, que orar por él, que tranquilizarlo, que serenarlo y orar por él para que el Señor lo sane. Porque quizás esa oración en lenguas lo que estaba manifestando más que del demonio era una situación en su interior afectiva, psicológica, y, y, y por eso esa alteración, por eso esa forma, ¿no? Pero, ¿cuál era el criterio para discernir, ¿no? Pues un criterio, como les decía, los frutos y sobre todo el fruto de la paz. El fruto de la paz, ¿no? De la paz. Aquello ya quitaba la paz, aquello ya turbaba el ambiente. Entonces, podíamos darnos cuenta, no necesariamente que era el demonio, pero que el enemigo se podía valer de esa situación, sí. Porque que había alguna situación en el hermano, en su humanidad, en su psicología, en su afectividad. Ya después se oró por él y él es un gran servidor al día de hoy. Es un gran servidor. Ajá. ¿Cuáles son los bloqueos al don de lenguas? Bloqueos al don de lenguas. Voy a mencionarles, igual que los beneficios, les voy a mencionar 5, que sería la última parte de este tema, ¿no? Los bloqueos al don de lenguas. Hay quienes dicen, bloqueo número 1. Hay quienes se preguntan, ¿no? ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo sentir? Pues mira, la respuesta es sí y no. Es decir, a veces no sentimos nada. Al menos yo recuerdo que la primera vez que oré en lenguas no sentí nada. Simplemente sentí un movimiento desde mi corazón, ¿no? Y empecé a orar en lenguas, a orar en lenguas. Y vi que esa oración dejó en mí un fruto de edificación, de paz, de libertad en el espíritu, el fruto. Pero a veces no sentimos nada. Es ejercitar la fe. Arriesgar, lanzarse implica también la fe. Todo el mundo recuerda que Pedro se hundió en las aguas del mar, pero pocos hablan de que fue el único que caminó sobre las aguas. El poder del Espíritu sí, a veces se deja sentir. O sea, no podemos negar esa parte en la experiencia de Dios. Más que sentimentalismo, más que emoción, hay una palabra, es la palabra sensible, ¿no? La experiencia sensible de Dios. Ser tocado por Dios.
ser abrazado por Dios. A veces Dios, su experiencia en nuestra vida es sensible. Al hijo pródigo, cuando regresa a casa, dice Lucas 15:20, que lo abrazó y lo besaba efusivamente, efusivamente. Dios muchas veces nos abraza, nos besa, nos ama efusivamente, ¿sí o no? Y tenemos una experiencia sensible de su presencia, de su poder en nuestra vida. Pero hay gente que no se abre al don de lenguas porque espera sentir. Espera sentir. No esperes sentir. Hay testimonios, sí, de personas que experimentan, ¿no? Como, como un movimiento, ¿no? En su lengua o algún adormecimiento. Han habido experiencias y hay experiencias reales. Es decir, tú tienes que descubrir tu experiencia, abrirte a la experiencia que Dios te quiere dar a ti. A ti. Amén. Que Dios te quiere dar a ti. Quizás algo que no hace Dios es violentar nuestra libertad, ¿no? Hay un testimonio del padre Emiliano Tardif acá en Costa Rica. Eso pasó aquí en Costa Rica. Y de eso hay muchos testigos ya hace varios años. En un encuentro donde estaba el padre Emiliano Tardif y estaba en una profunda oración y se oró en lenguas, vino alabanza, adoración, y el padre Emiliano pidió silencio. Pero alguien siguió orando en lenguas y no paraba, y no paraba. Y el padre, hagamos silencio. Y cuenta esta historia, yo no estuve ahí, ¿no? Nos la contaba una hermana líder acá en la arquidiócesis, que estuvo en ese encuentro y de la experiencia de la cual muchos fueron testigos. El padre Emiliano Tardí pidió silencio y aquella persona seguía orando en lenguas, pidió silencio una vez más y el padre notó algo ahí. Y le dijo, en el nombre de Jesús, cállate. Y la persona guardó silencio. ¿Cuál es la aplicación aquí? Es decir, no es algo de lo cual tú pierdas el control. Siempre es algo de lo cual la persona, pues sí, dándole libertad al espíritu, él nos lleva, si nos dejamos llevar, pero también nosotros decidimos hasta dónde detenernos. ¿Sí me doy a entender, hermanos y hermanas? ¿Estoy siendo claro? Eso es importante que quede claro. Número dos, hay quienes se bloquean al don de lenguas diciendo lo siguiente. Es que es extraño, se oye extraño. Pues puede darse el caso que para ti el don de lenguas de alguien se escuche extraño, ¿no? En sus palabras, en su cántico. Puede ser que alguien se abre al don de lenguas y necesita aún mucha sanación. Y su orar en lenguas es como un grito, como un llanto, como un gemido, ¿no? Pero siempre, siempre va a dejar un fruto de paz en la persona, un fruto bueno en la persona. Recuerden ese criterio, el fruto que deja en nuestra vida. Hay un don de lenguas que en cada persona puede ser muy característico. Recuerden que hay un lenguaje íntimo de esa persona con Dios. Y puede ser un lenguaje muy característico. ¿Has escuchado una forma de orar en lenguas de alguien hoy y de esa misma persona dentro de 2 meses? Y quizás
es igual o parecida a esa forma de orar que le escuché hace 2 meses, 3 meses. Hay un lenguaje muchas veces, hay un don de oración en lenguas, un lenguaje en la persona único, así como esa persona es única ante Dios y Dios se goza en la presencia de cada hijo e hija suyo y suya. Amén. Y como dicen, Dios entiende a cada hijo en el lenguaje que le habla, en el lenguaje en el cual se expresa. Es un don que también se va afinando, podríamos decir, que se va afinando en el camino, en la medida en que se ejercite. Yo recuerdo una experiencia con Patty Manfield eh, el año pasado en Proyecto Timoteo. En octubre del año pasado, sí, en Proyecto Timoteo, que fue virtual. Y Patty Manfield, quien fue una de las que estuvo en Duquesne, muchos acá saben de la renovación, ¿no? En aquel febrero del 67. Recuerdo que nos invitó a orar en lengua después de una alabanza, adoración, invocación al Espíritu, y nos invitó a orar en lenguas, pero pedirle al Espíritu Santo orar en lenguas, todos los que ya tenían el don de lenguas, en un lenguaje nuevo, distinto al que ya el Espíritu les ha dado. Y fue una experiencia maravillosa. Es un don que en la medida en que uno lo ejerza también se va profundizando, podríamos decir, se va afinando. 3, bloqueo número 3, para el don de lenguas. Y no solo para este carisma, sino para otros. Pero hablando del don de lenguas, dicen algunos, ¿seré yo o es el Señor? Es que no sé si soy yo o es el Señor. Entonces, con ese criterio se bloquean, se cierran. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Seré yo o es el Señor? ¿Cuál creen? Vamos a ver si alguno logra dar la respuesta correcta. Si alguno da la respuesta correcta, le damos un premio. Ahí en los comentarios. Dice, es el Espíritu el que habla, dice por acá, no abre su corazón. No entendí, es el Espíritu, es el Señor, eres tú hablándole a Él. Bueno, todavía no llegan a la respuesta. ¿Seré yo o es el Señor? ¿Han escuchado esta expresión? Que muchas veces bloquea los carismas, no solo el don de lenguas. ¿Mm? Hay que discernir, seré yo, dicen algunos, tenemos que pedir a Dios discernimiento. Sí, pero concretemos el discernimiento. El discernimiento se basa en criterios concretos. O sea, discernir, sí, pero ¿cómo? El discernimiento se basa en criterios específicos. Por los frutos. Bueno, ninguno todavía se ganó el premio. Bueno, ¿seré yo o es el Señor? Pues la respuesta correcta son los dos. Son los dos. Eres tú y Dios. Es el Señor y tú. Es que Dios no maneja nuestra vida como títeres, hermanos. O sea, todo carisma es Dios y tú. Sobre todo una acción de Dios, sí, con tu colaboración, con mi colaboración, dejando a Dios actuar, dejando a Dios moverse en mí, a través de mí, pero con mi colaboración. O sea, a Él le rindo mi mente, mi corazón, el mecanismo del habla, todo mi ser, y Él actúa. Todo carisma es sobrenatural, es decir, una acción de Dios en nosotros. 1 Corintios 12:7. A cada quien se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, manifestación de Dios sobrenatural. Lo natural, pues soy yo, hombre, mujer, tú. Lo sobre lo natural, pues Dios, el Espíritu en mí, a través de mí. Fíjense que eso es lo que vemos en el Evangelio, en Marcos
capítulo 16, versículo 15 al 20. Jesús les dice, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hablarán en otras lenguas, tomarán escorpiones y serpientes en las manos. Veneno y no les hará ningún daño. Y dice el versículo 20, ellos se fueron a predicar el reino de Dios por todas partes y Jesús los acompañaba con señales y prodigios. Y me encanta esa expresión en Marcos 16, 20, que Jesús los respaldaba, Jesús los acompañaba, Jesús iba con ellos. Son los dos, eres tú y el Señor y tú, por supuesto, Él sobre nosotros. Al padre Emiliano Tardif, he estado leyendo estos días el libro de Jesús está vivo una vez más, despacio. Es un libro maravilloso, ¿no? Que hay que leerlo una y otra vez. Y por eso quizás han visto en Proyecto Timoteo que he estado compartiendo imágenes con frases de él. Y me encantó una anécdota donde al padre le preguntan, un periodista, esas preguntas así, ¿verdad? Tramposas. Y le preguntó, padre, ¿usted está seguro de que tiene el don de sanación? Y el padre Emiliano guardó un momento silencio, porque como decía Santo Tomás Moro, hay que pensar lo que se dice y hay que orar lo que se piensa. Y entonces le dijo, pues mire, yo solo sé, yo de algo sí estoy seguro y es que he sido llamado a evangelizar, a predicar el evangelio, de eso sí estoy seguro. Yo solo sé que predico y oro y el Señor es el que sana. Y el Señor es el que libera. Y decía el padre Emiliano Tardif, y así los dos hemos logrado conformar un gran equipo, dice. Jesús y yo y el Señor. Por supuesto, Él es el Señor. Entonces, ese deseo incluso de orar en lenguas en tu corazón, Dios lo pone. Solo debes orar, es tu lengua, eres tú y el Señor. Y por supuesto abrirse, rendirse. Y la fe se irá fortaleciendo en la medida en que lo hagas, en la medida en que lo hagas, en la medida en que te abras, sin desesperarte. No tienes que desesperarte, ¿no? Porque la desesperación no es de Dios tampoco. ¿No? Ni forzar, pero sí abrirse, lanzarse. Cuarto bloqueo que eh, sería el siguiente, cuarto bloqueo al don de lenguas, eso no está en la Biblia, dicen algunos. Eso no está en la Biblia ni en el magisterio de la iglesia. Dice, como dice Miguel Horacio, ¿no? Don Pacheco y doña Chencha. Eso no está en la Biblia. ¿Ah? Lo cual ya lo hemos visto, aquí no hace falta explicar mucho, eso es falso. Y por lo tanto, un cuarto bloqueo al don de lenguas es el desconocimiento. El desconocimiento, así de sencillo. El desconocimiento, la falta de formación, de conocimiento del mismo. Cuando Pablo empieza su catequesis sobre los carismas, ¿cómo empieza en 1 Corintios 12:1? En cuanto a los dones espirituales, no quiero que estén en la ignorancia. 1 Corintios 12:1, y empieza Pablo a dar su formación, su catequesis. Muy concreto ese, ¿no? Entendible. Y número 5, ¿por qué alguien se bloquea o un bloqueo al don de lenguas? Puede ser, número 5, por alguna experiencia negativa en algún lugar, con alguna otra persona, algo que vio o alguien que vio y se asustó y podríamos decir y se traumó y dijo, no, pues yo no quiero que me pase lo mismo o cree que le va a pasar lo mismo de esa persona por alguna experiencia negativa en algún lugar, algo o alguien que vio y se cerró. No te cierres, no te cierres. O sea, tu experiencia es única y ciertamente pueden haber errores, pueden haber abusos, en fin, donde está el hombre, donde está la naturaleza humana, pues está la debilidad humana. Y siempre en la apertura a los carismas, decía el padre Reinaldo Paul, que fue el primer asesor de la renovación en Costa Rica,
siempre en el ejercicio de los carismas está también la naturaleza humana. Y en una comunidad, por ejemplo, se dan 10 palabras proféticas en un momento de oración, quizás 3 fueron auténticas del Espíritu. Y las otras 7 no necesariamente fueron del diablo, sino que fueron pues de la persona, ¿no? Una idea que interpreta de esa manera, pero fueron cosas de él, de su psicología, de su reflexión, de su deducción, y muy humanas. Pero a veces Dios es tan bueno que hasta de eso se vale, que hasta de eso se vale para decir algo, ¿no? A los demás. Entonces, no te quedes ahí si has visto algo o algo, te identificas con esta quinta razón eh, eh, por la cual algunos se bloquean el don de lenguas, ¿no? Aquí en las elecciones presidenciales hace casi 4 años, ¿no? El otro año aquí en Costa Rica son las elecciones nuevamente, el 2022, eso fue en el 2018, son cada 4 años. Hubo un candidato presidencial, ¿no? Que era pastor. Creo que los ticos, los costarricenses que están acá recordarán esa noticia, ¿no? Que se hizo viral y que fue motivo de burla para los cristianos, sean católicos o evangélicos. Y bueno, resulta que la esposa del candidato presidencial, que son evangélicos, pastores, pues se difundió un video, ¿no? De la señora orando en lenguas, ¿no? Bien efusivamente. Y pues en media campaña, ¿no? Tomaron ese video y generaron algo horrible, ¿no? En los medios acá en Costa Rica. Hasta hermanos en la renovación ya, pues imagínense a veces lo que provoca la falta de formación, ¿verdad? O de afianzarse en el Señor, pues ya tomaban aquello, ¿no? Como, ve, por eso el don de lenguas. O sea, por Dios, por Dios, por Dios. eh, el que dirán de mí, eso cierra a los carismas y al don de lenguas también. El qué dirán de mí. Por eso el padre Emiliano Tardif decía en una ocasión que los carismas, hay ciertos carismas que son estar dispuestos a incluso a humillarme a mí mismo, mi ego, estar dispuesto a romper con el qué dirán de mí, ¿no? A veces implica pues eso. Pero bueno, es un quinto bloqueo. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿He sido claro? ¿He sido claro? ¿Sí o no? Hemos ya hablado varios aspectos del don de lengua. Me parece que bastantes aspectos más podríamos decir sobre esto. Eh, eh, Busquen la Carta Iglesia Rejuvenece y miren, hace algunos años, en el 2017, pues di una enseñanza sobre el don de lenguas con otros fundamentos también en Bolivia. Recuerdo en el 2017, sí, en el 2017 en Comunidad Betania, quizás los bolivianos conocen Comunidad Betania, ¿no? Allá en Bolivia, muy conocida. Y hay un video de YouTube donde hablo del don de lenguas, una enseñanza que di en aquel año en Betania, en Bolivia, con otros fundamentos, ¿no? En aquel momento vamos viviendo un proceso, ¿no? Dios nos va llevando en un proceso al día de hoy y quizás podrán escuchar algunos otros elementos, ¿no? De los que no he dicho hoy. Yo les voy a pasar el enlace por si alguno quiere escuchar esa enseñanza sobre el don de lenguas. ¿Cómo hacer un taller de oración en lenguas? Bueno, eh, se puede organizar, ¿verdad? Y nada más escriben al WhatsApp, se planea y se hace el taller, ¿no? De, sobre este carisma, sobre sobre este don, ¿no? Eh, Alguien decía, bueno, es diferente orar en lenguas y hablaban sobre el don de interpretación. Recuerden que ya lo dije al inicio, pero lo vuelvo a mencionar. Es un don que se distingue del orar en lenguas, el hablar en lenguas o profetizar en lenguas. Generalmente se da después de un momento muy intenso, profundo, carismático de oración, donde se hace un momento de silencio
y se distingue fácilmente cuando alguien está hablando en lengua, no está orando en lengua, está hablando en lenguas. Si alguien habla en lengua, dice San Pablo, que interprete, y si no hay interpretación, pues todos guarden silencio y hablen con Dios en su corazón. Es un carisma que tiene un rasgo muy, muy profético, ¿no? Generalmente, a través de ese carisma, Dios quiere decir algo a la comunidad, una palabra profética para edificarla, para consolarla, para guiarla, para animarla. Mucho podríamos decir sobre los carismas. Bueno, esperen quizás más adelante un curso o un taller sobre los carismas del Espíritu Santo. Vamos a orar un momento, ¿les parece? Vamos a orar un momentito, no vamos a hacer una oración extensa para no pasarme ya mucho de las 9, ya son las 9. Así que quédense por acá y oramos un momentito solamente. Si tú oras en lenguas, ora en lenguas con toda libertad. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a decir, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder, Espíritu Santo. Gracias porque estás bendiciendo. Gracias, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y danos en estos segundos, en este momento, una visitación poderosa. Ven y enciende nuestro corazón con tu fuego. Que podamos conectar, sintonizar con el reino de Dios. Espíritu Santo, ven y fortalece nuestra fe en el nombre de Jesús. Queremos tu libertad. Quiero tu libertad en mi vida, Espíritu Santo. Sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Pídele esto al Espíritu Santo. Que yo sea libre en ti y que tú seas libre en mí. Espíritu de Dios, ven. Amor del Padre y del Hijo, llena cada corazón aquí presente y echa fuera todo temor. Ven Espíritu Santo, donde tú estás hay libertad, da libertad en el nombre de Jesús, libertad en la mente, libertad en los sentimientos, en los afectos, libertad en el corazón, libertad espiritual. Ven Espíritu Santo y da libertad en nuestro cuerpo también, libertad en todo nuestro ser, porque donde tú estás hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está contigo. Por eso hay libertad. Libertad para adorar. Libertad para alabar. Libertad para glorificar al Padre en espíritu y verdad. Libertad, la libertad de Jesús, que Él nos ha ganado, porque para ser libres nos liberó Cristo. Espíritu Santo, llénanos, 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 Espíritu Santo. Creemos en tu presencia, creemos en tu poder, creemos en tu amor, creemos en tus carismas. En el nombre de Jesús, que podamos orar en nuevas lenguas. Recordamos las palabras de Jesús. Este signo acompaña a los que tienen fe, a los que crean. Hablarán en nuevas lenguas. Espíritu Santo, creemos, creemos, creemos. Ven con tu paz. Ven con tu paz. Ven con tu acción serena y poderosa, con tu acción suave y fuerte a la vez, Espíritu Santo, y llénanos. Y dile, ora en mí, Espíritu Santo, ora en mí. Y si tú tienes el don de lenguas,
Ora en lenguas en este momento. Ora en lenguas. Bendito seas. Gloria a ti. Aleluya. Abba Padre. Bendito seas. Yarabahandirinanabahashirie. Gloria Rabahandirinanabahashirie. Gloria Rabahandirinanabahashirie. Yarabahashirie namahandirie. Gloria Rabahashirirananamahandirie. Santo, santo, santo eres, Espíritu Santo. Fluye en mí, fluye en nosotros. Derrama un lenguaje nuevo en mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, como lenguas de fuego. Desciende a cada una de las habitaciones, de los lugares donde se encuentran mis hermanos y hermanas. Ven como lenguas de fuego y da un lenguaje nuevo en la oración como tú quieras. Como tú quieras. Dile al Espíritu Santo, como tú quieras. Yo me abro a ti. Yo me abro a ti. Yo te rindo mi mente. Yo te rindo mi corazón. Yo te rindo mi lengua. Yo te rindo mis cuerdas bucales. Yo te rindo mi garganta. Yo te rindo mi alma, todo mi ser. Espíritu Santo, lo rindo completamente a ti. Te amo, te adoro, te alabo, Espíritu Santo. Creo en ti. Renuncio a calcularlo todo. Renuncio a querer controlarlo todo. Espíritu Santo, soplo de vida, soplo de Dios, que soplas donde quieres, cuando quieres, como quieres, sopla en mí, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, sopla en mí, ora en mí, Espíritu Santo, ora en mí. Bendito seas. Gloria Rabahandiri Arabahashiri Nananabahandiri. Gloria Arabahashiri Arabandiri. Arabahashiri. Y vamos a alabar al Señor un momento. Yo les invito a abrir su micrófono y pueden hacerlo, y en este momento no se quede viendo la pantalla y un minuto, un momento, alabe al Señor, sea en Santo, lenguas o en el santo, Bendito lenguaje seas, santo. Padre que tú Todopoderoso, conoces. bendito y Ay, alabado alabado seas, sea Alábalo, Padre Jehová, alábalo, Padre, Todopoderoso. bendícelo, alabanza para glorifícalo. Señor bendito. Dile, Señor, Y alabado Bendito, sea, bendito, Alabanza, bendito, Señor. bendito Y se te Gloria recauda, oh Rabahashiri. Señor, grande, poderoso gracias, Santo, Dios. santo, Santo eres, Gloria ya no cesado los cielos. santo Sea el Jehová, Señor, gloria a ti, santo, Señor. Bendito y alabado sea el Señor, a ti la gloria. Gloria Rabahashiri. santo creador, Alabado sea el Señor. santo alabanza, Gloria, alabanza, gloria, alabanza. Dador, Santo, Alabado sea el Señor, gloria a ti. corazón mío, Rey del universo. gracias Jesús, eres Jehová, Gracias, Señor, por darnos Gloria Rabahashiri. santo, Fluye, Gloria fluye, a ti. fluye, Gloria, fluye. gloria, alabanza. poderoso Alabanza, alabanza, poderoso, santo. Gloria Rabahashiri. Dios te bendice de la gloria, eleva tu Libera, alma. Espíritu Santo. Alábala la los de beber, Sana, Bendícelo Espíritu más, Santo. Gracias para ti. que a la mujer samaritana Oh, con los agua, Señor, bendice tu gloria a ti. alma. Santo, Ay, Señor, Santo, 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 bendito, Señor, te bendecimos. Gloria, santo. Señor, gloria a ti. gloria a ti, Bendito Padre. gloria, Oh, Rey gracias, de Señor, reyes. porque consuelas, edificas. Bendito sea. Oh, gracias, Señor, porque edificas, porque consuelas, porque liberas en este momento. Gloria a ti. Santo eres. Santo eres. Dale gracias. Gracias. En un momento de silencio, dale gracias en tu corazón. Gloria a ti, Jesús.
Y en estos pequeños minutos de oración ha habido mucha edificación interior, mucha restauración espiritual sobre todo, mucha restauración, renovación, fortalecimiento espiritual en esta noche, en este momentito de oración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas. Gloria a ti. Si alguien recibió el don de lenguas en este momentito de oración, por primera vez en su vida, y experimenta eso en su corazón, esa certeza, esa paz, no hace falta haber hecho un momento extenso de oración. Si tú has recibido el don de lenguas por primera vez hoy, tal vez puedas comentarnos ahí, si lo deseas, desde tu libertad, en los comentarios. Para la gloria del Señor. ¿Alguno ha tenido esta experiencia hoy por primera vez, en este momentito de oración? ¿Alguno o alguna? Alguien escribe aquí, se entendía en la oración, baja espíritu, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Santo eres. O alguno de los que ya han orado en lenguas pudieron recibir una forma nueva de orar en lenguas, es decir, oró en lenguas, no como lo ha hecho habitualmente o quizás como le ha caracterizado su oración en lenguas. Vamos a ver, escriban sin miedo un momentito antes de cerrar. Escriban ahí en el chat, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Yo ya lo tenía, pero fue diferente, dice Carla Leandro. Hilda Canchi dice, sí, yo, por primera vez. Hilda, Guzmancita, oré diferente. Oré a María cantando, dice Laura Cueva. Marta Villegas, mi oración en lenguas fue diferente. Laura Cueva, Yerena, vi una mujer mayor que estaba en cama, me parece delicada de salud. Bueno, el Señor te mostró esto, quizás como una palabra de conocimiento, ¿no? De que el Señor está acompañando, sanando a una persona en cama en este momento. Si alguien se identifica aquí con esta palabra y el Señor la ha sanado y se puede levantar, ¿verdad? O, en fin, puede ser de alguien que está acá o que el Señor sabe dónde está. Amén. Para mí es primera vez que oro en lenguas. Se me pasó el nombre, perdón. Se me pasó el nombre por acá. Los testimonios son muy importantes. Dice AM 518, ¿verdad? Me imagino que es el celular. Es la primera vez que oro en lenguas y esto es desde antes del tema de hoy que me aclaró. Vamos a ver. Lo recibí en 2018, pero no lo había dejado actuar de nuevo hasta este momento. Bueno, gloria a Dios, sentí la presencia. Carla Leandro. Yo ya lo tenía, pero hoy canté. Bueno, yo ya tengo el don de lenguas, pero hoy una persona que tuvo una experiencia sensible, ¿no? En sus labios. El Señor que renueva ese don, ¿no? Hay alguien que escribe acá, Ana Georgina, yo ya lo tenía, pero hoy canté, nunca había tenido orado en lenguas con el canto en lenguas. Sentí mucha paz. Bueno, gloria a Dios. No hablo en lenguas, pero el Señor derramó mucha paz. Alguna persona que estaba muy atribulada, Dora Luz Calderón. Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos hoy se sienten edificados espiritualmente hoy en esta noche? Mucha edificación espiritual. Y de seguro que también el Señor ha sanado a muchos hoy, ha dado descanso, fuerza emocional, interior y física.
Bueno, gloria a Dios. Joana Canet, gloria a Dios. Cuando se abrieron micrófonos sentí el gran amor de Dios hasta casi llorar. Gloria a Dios, yo sentí mucha paz. Muy bien, mis hermanos y hermanas. Nos encontramos el próximo jueves. Próximo jueves. Es la última sesión. No se la pierdan. No se la pierdan. No se ausenten. Tenemos el último tema y tenemos un momento de oración más extenso. La próxima semana vamos a dedicar un buen tiempo a orar bastante, a tener un momento de oración. Así que bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya el próximo jueves. Y si quieren participar de otras formaciones,